Bienvenidos al canal de Mate al Día. En este segundo video sobre interés compuesto veremos cómo calcular el monto cuando el principal, es decir el capital, y la tasa efectiva son constantes. Bien, comencemos. Para poder iniciar hay algunos presupuestos básicos que debemos tener en cuenta. El primero es que el principal debe permanecer invariable durante el plazo de la operación. Es decir, no hay depósitos o retiros después de la apertura de la cuenta. Por ejemplo, los depósitos a plazo fijo en el banco. El segundo presupuesto debe ser que la tasa efectiva, que vamos a simbolizar con la letra minúscula I, no debe sufrir variaciones durante el plazo de la operación. Es decir, capital y tasa invariables. Bien, veamos la nomenclatura básica que vamos a utilizar. Bien, para la tasa de interés, que mencionamos y vamos a simbolizar con una I minúscula, vamos a usar la siguiente nomenclatura: TEA, TEM, TET y otras abreviaturas más. ¿Qué significan? Bien, la TEA es la tasa efectiva anual. Es en interés compuesto quizás la tasa más usada. TEM querrá decir tasa efectiva mensual, TET tasa efectiva trimestral y así sucesivamente. Recordemos que en el caso del interés simple usamos tasas nominales y en el caso del interés compuesto de manera general se usan tasas efectivas. Recordemos también que como en interés simple, P representa el principal, es el capital, la I mayúscula es el interés devengado, el interés producido, la ganancia, y ese es el monto o stock final de efectivo. La relación entre los tres es que el monto es igual al capital más el interés. Eso no varía entre el interés simple y el interés compuesto. Bien, la variación, como vimos en el video anterior, sí radica en que para el cálculo del monto debe haber una fórmula distinta porque resulta superior que en el interés simple. Vamos a analizar un caso parecido y vamos a tratar de hacer una inducción para lograr la fórmula. Bien, supongamos una inversión de 1000 principal que devenga o gana el 10% por cada periodo de tiempo. Pasado el primer periodo tendremos 1000 más el 10% de 1000, que es 100, vamos a tener 1100. Ese es el monto 1. En el siguiente periodo ganamos el 10% de 1100, que es 110, con lo que tendríamos 1210. Y en el tercer periodo ganamos el 10% de 1210, que es 121, con lo que tendríamos 1331. Este es el ejemplo del video anterior. Ahora, al principal también le podríamos llamar stock 0 para poder hacer la inducción. Veamos. Del diagrama de la parte superior podemos observar que el principal o stock 0 es de 1000, que el stock 1 es 1100, que el stock 2 es 1210, el stock 3 es 1331, y así podríamos continuar si los periodos continuaran. Ahora, todos estos valores pueden ser expresados en función del principal. En realidad sí. ¿De qué manera? Al stock 1, que es 1100, lo podemos expresar como el principal 1000 multiplicado por un factor que es 1 más 0,10. Este 1 más 0,10 representa el 110%, y es porque el principal, que era 1000, ha sufrido un incremento del 10%, en consecuencia se ha convertido en el 110%, que es 1100. Lo mismo podríamos hacer en el caso del stock 2. El stock 2 lo podemos expresar como 1000 más el mismo factor, pero este habría sido aplicado dos veces, así que lo vamos a colocar elevado al cuadrado. Lo que quiere decir que el de arriba es como si estuviera elevado a la 1. Sabemos que ese 1 no se coloca necesariamente, pero lo vamos a poner.
stock 3 podría ser el principal, que es 1000, multiplicado por el mismo factor, pero como ya ha sido afectado 3 veces por la tasa, elevado al cubo. Bien, de aquí podríamos hacer una inducción, y de aquí descubriremos la fórmula. En términos generales podemos decir entonces que el stock final de efectivo o monto siempre va a ser igual, en el caso del interés compuesto, al principal multiplicado por 1 más la tasa de interés efectiva elevado al número de periodos. Muy bien. Bien. En realidad la fórmula basta para poder encontrar cualquiera de los elementos, el stock final, el principal, la tasa de interés o el número de periodos. Sin embargo, si tenemos algunos problemas con los despejes, podemos aprender las fórmulas que se derivarían a partir de la fórmula principal. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el principal despejando, este sería igual al stock final de efectivo multiplicado por 1 más la tasa elevado a la menos n, que es lo mismo que pasar a dividir ese factor. Ahora, si quisiéramos calcular la tasa de interés efectiva, sería igual al stock final entre el principal elevado a la 1 entre n y todo menos 1. Repito, todo se puede calcular simplemente haciendo un despeje de la fórmula principal. Ahora, lo que es un poquito más complicado es encontrar el número de periodos, debido a que se encuentra en el exponente de la expresión. Como bien sabemos, por álgebra, para poder, digamos, en términos coloquiales, bajar el exponente, tendríamos que aplicar un logaritmo. N, que es el número de periodos, es igual al logaritmo del stock entre el principal entre el logaritmo de 1 más la tasa efectiva. Bueno, se puede utilizar un logaritmo en base 10 como el que estoy aplicando yo, o también se puede utilizar un logaritmo natural. Evidentemente esta operación solo se puede hacer con una calculadora científica. Bien, no podemos olvidar que el número de periodos es igual a h entre f, donde h es el horizonte temporal, es la duración de toda la operación, y f es la frecuencia de la tasa, es decir, anual, mensual, trimestral, etc. Bueno, en los problemas recordaremos, porque esto ya lo hemos usado en el caso del interés simple. Y en resumen, observamos un gráfico, tenemos un principal, en el periodo 0, invertido, y en el periodo n tenemos una cantidad mayor. Como bien sabemos, si estas dos barras representan el dinero, al final tenemos el stock de efectivo final, o el monto, que es el principal más el interés. Ahora, para que el principal se convierta en el monto, ese stock final de efectivo va a ser igual al principal multiplicado por 1 más la tasa de interés por el número de periodos. Para que desde el stock final de efectivo podamos obtener el principal, bueno, ese principal es igual al stock final de efectivo por 1 más la tasa de interés elevada a la menos n, como mencionan las fórmulas que vimos en la imagen anterior. Al factor 1 más i elevado a la n se le conoce como factor simple de capitalización. Este factor se multiplica por el principal siempre para obtener el valor futuro. Y al factor 1 más i elevado a la menos n se le denomina factor simple de actualización, el cual usaremos multiplicándolo por el monto cada vez que queramos traer al presente cualquier importe que se encuentre en el futuro. Muy bien, veamos algunos ejemplos para ver cómo se utilizan estas fórmulas, cómo se usa el interés compuesto. Ejemplo 1. Calcula el monto acumulado que produjo un capital inicial de 2.000 unidades monetarias colocado durante 5 meses a una tasa efectiva anual de 13%. Bien, si la pregunta es sobre el monto acumulado, como bien sabemos tenemos una fórmula para calcularlo, que es igual al principal por 1 más la tasa efectiva elevada al número de periodos.
Bien, para poder usar la fórmula es importante primero calcular el número de periodos. Recuerda que n es h entre f. ¿Qué es h? El horizonte temporal, o sea, la duración de la operación financiera. Esto es 5 meses. Como dice el texto en la parte superior, el capital fue colocado durante 5 meses. ¿Qué es f? F es el plazo de duración de la tasa. Como podemos observar, la tasa efectiva es anual. Esto implica que f debe ser un año. Como el horizonte temporal está en meses, vamos a ponerlo en meses también. Esto es 12 meses. Bueno, de aquí podemos deducir que n va a ser igual a 5 sobre 12. Bien, ahora sí, podemos reemplazar en la fórmula. El stock final de efectivo debe ser igual al principal, que es 2000. Aquí está, multiplicado por 1 más la tasa de interés, es una tasa efectiva anual de 13%, colocamos 0,13, elevado al número de periodos, que es igual a 5 sobre 12, como ya lo habíamos calculado. Usando una calculadora podemos obtener que el stock final de efectivo va a ser igual a 2104,49 unidades monetarias. Es decir, el dinero que inicialmente era 2.000 unidades monetarias se convirtió en este monto al ser depositado durante 5 meses con una tasa efectiva anual del 13%. Veamos un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Calcula el monto que produjo un capital inicial de 2.500 unidades monetarias colocado en un banco del 5 de abril al 10 de junio del mismo año. El capital gana una tasa efectiva trimestral de 2%. Como ya sabemos, hay una fórmula para calcular el monto, esto es final de efectivo, la cual vamos a utilizar. Ahora, aquí hay un problema y es que el dinero ha sido depositado del 5 de abril hasta el 10 de junio. Para poder calcular el número de periodos es indispensable saber la duración del horizonte temporal. Bien, esto se explicó en la parte de interés simple, sin embargo, vamos a recordar cómo se contaban los días en el caso del problema. Bien, la mejor manera de contar el tiempo cuando nos dan fechas específicas es completando meses. Si sumamos estas cantidades, vamos a encontrar que el horizonte temporal duró 66 días. Bien, ahora regresamos a la fórmula y ¿qué tenemos? Bueno, reemplazamos. El principal es de 2.500 unidades monetarias multiplicado por 1 más la tasa de interés, que en este caso es 2%, eso es 0,02, elevado al número de periodos. El número de periodos lo encontramos dividiendo el horizonte temporal, lo acabamos de calcular, son 66 días, entre el periodo de la tasa. Si la tasa es trimestral, en días es 90 días. Esto es 66 entre 90. Finalmente, usando una calculadora, podemos obtener que el monto es igual a 2.536,57 unidades monetarias. Lo importante de este problema es recordar cómo se calcula el horizonte temporal cuando nos dan fechas específicas. Como mencioné hace un momento, es mejor, ya que estamos dentro de un mes, que en este caso abril, es completar el mes, luego es más fácil contar los meses completos, y luego los días que faltan hasta la fecha final. Veamos un último ejemplo. Ejemplo 3. ¿A qué tasa efectiva mensual un capital de 15.000 unidades monetarias se convirtió en un monto de 16.420 unidades monetarias si se colocó en un banco desde el 10 de agosto hasta el 20 de noviembre del mismo año? Bien, lo que ya conocemos es la fórmula para calcular el monto. Sin embargo, en el problema nos están pidiendo la tasa efectiva mensual. Ahora, esa tasa efectiva mensual representada por la I en la fórmula, la podemos calcular despejando o podemos usar las fórmulas de despeje que vimos en algunas imágenes atrás. De cualquiera de las dos formas podemos obtener que la tasa de interés efectiva es igual a S sobre P elevado a la 1 entre N menos 1. Bien, ahora solo resta reemplazar, pero recordemos que la tasa que nos pide el problema
es una tasa mensual. Esta tasa, esta I que está aquí, debe ser una tasa mensual. Bueno, para no tener que preocuparnos y que la respuesta nos salga directamente, entonces a la hora de calcular n, que es el número de periodos, procuremos considerar que la tasa es mensual. Bien, lo que resta es reemplazar simplemente los valores. El interés es igual a el stock final, que es 16.420, dividido entre el principal, que es 15.000, elevado a la 1 entre n. Recordemos que n es el horizonte temporal, o sea, todo el tiempo que ha transcurrido desde el 10 de agosto hasta el 20 de noviembre. Bueno, han pasado ahí 102 días, dividido entre el periodo de la tasa. Como vamos a considerar que la tasa es mensual, esto tenemos que dividirlo entre 30 días. Y todo esto menos 1. Bien, de aquí obtendremos el valor de la tasa. Obtendremos el valor en decimales. Si queremos expresarlo en porcentaje, vamos a correrla como a 2 lugares, y esto va a ser aproximando 2,70% mensual. Muy bien, espero que se haya entendido el cálculo del monto cuando la tasa de interés y el principal son constantes. No olviden suscribirse al canal, hacer sus preguntas vía Twitter. Continuaremos con los videos, son un total de 11 aproximadamente, con los que completaremos todo lo que es interés compuesto. Bien, nos vemos hasta el próximo video en el canal de Mate al Día. Gracias.